Doy la palabra al embajador Enrique Luedel, director general para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y uno de nuestros grandes expertos en materia no solo de Consejo de Seguridad, sino de la Organización de las Naciones Unidas. Embajador. Tengamos presente que la Organización de las Naciones Unidas nace como un ensayo multilateral destinado a prevenir nuevos conflictos armados y evitar guerras interestatales de formato convencional, o por lo menos como se las conocía hasta ese momento. Es en ese ejercicio negociador que se establece en el artículo 24 que el Consejo de Seguridad, uno de los órganos que se crea, va a tener la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Pero hablamos del año 1945, época en que el número de países era bastante menor al actual y en la cual el equilibrio de poderes era todavía muy frágil. A pesar de aceptar la legitimidad de ese órgano como forma de contribuir a esa nueva era de paz que se imaginaba o se vislumbraba, el Consejo de Seguridad ya establecía categorías de países diferentes. De hecho, el nuestro, como miembro fundador, aceptó esa conformación dejando constancia de la temporalidad que debían de tener algunas de esas atribuciones, como el derecho de veto. La Guerra Fría, de alguna manera, mantenía la agenda o mantuvo la agenda del Consejo limitada a un número muy reducido de temas que se visualizaban como amenazas a la paz y la seguridad internacionales, y de esa manera se granjeó el respeto de la comunidad internacional como un lugar donde las decisiones que se tomaban colaboraban con ese fin. Tan es así que las Naciones Unidas pudo desarrollar una agenda que creció rápidamente de manera paralela, en la cual luego de la década de descolonización de África y parte del Asia, se empezó a coordinar el desarrollo del planeta, la red de instituciones internacionales financieras, cuestiones sociales y de otro tipo. No obstante, y ahora me permito hacer un fast forward en el tiempo, con la finalización de la Guerra Fría aumentaron los conflictos interestatales y regionales. Se incrementó la agenda del Consejo, al tiempo que la propia organización seguía tejiendo positivamente de manera paralela una red internacional donde ingresaban cada vez más temas. Pero en medio de esa actividad simultánea y paralela, donde el Consejo se ocupa de velar por la paz y la seguridad y la Asamblea se ocupa de administrar grandes acuerdos de desarrollo, los atentados del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York cambian radicalmente el orden de prioridades de la agenda, pasando nuevamente de una agenda de desarrollo a una agenda de seguridad, casi como pasar de la paz a la guerra. Se duplican las operaciones de mantenimiento de la paz, aparecen nuevas formas de amenaza como las intraestatales, las transfronterizas, los cambios ambientales, la inseguridad alimentaria, el tráfico de personas, armas, drogas, delitos transnacionales, procesos de denuclearización en regiones de por sí inestables y grupos extremistas. La naturaleza entonces de los conflictos deriva en la necesidad de enfrentarlos de una manera muy diferente a la que se concebía en el momento en que se creó el Consejo de Seguridad. Momento incluso en que desde la génesis de la organización ya no se pudo ni siquiera instrumentar lo que estaba previsto, que era el concepto de Fuerzas Armadas onusianas. Y si bien es un hecho del que no se habla mucho, por lo menos para el Uruguay no es un detalle menor. Al mismo tiempo, la sociedad civil comienza a involucrarse de manera sistemática, reclamando en tiempo real una participación activa de los estados en los grandes desafíos globales. ¿Qué significa esto? Que no solamente el contexto internacional va cambiando, sino también los actores. Las formas convencionales de conflicto dieron lugar a nuevas formas de conflicto, luchas interestatales que contenían conflictos intraestatales intervenidos simultáneamente por amenazas transfronterizas de estructura transnacional. Las viejas concepciones de lo que podía ser una amenaza a la paz y seguridad hubo que reevaluarlas. Una declaración de guerra pasó a ser apenas una de las formas obvias de riesgo a la paz y seguridad internacional, y los efectos desestabilizadores de otra naturaleza tuvieron que ser incorporados. En ese contexto, las rivalidades tradicionales de poder que dieron forma al Consejo de Seguridad se convirtieron muchas veces en alianzas para enfrentar esos nuevos desafíos, deslegitimando el equilibrio original pensado para una posguerra. La proliferación del extremismo violento, el fenómeno del terrorismo internacional, la utilización de tácticas de guerra nuevas, que en realidad no lo son tanto porque
Si pensamos, muchas de ellas son medievales. Es una repetición, pero se habla de tácticas nuevas. La aparición del elemento cibernético en su uso violento o desestabilizador obligan al Consejo a rediseñar su dinámica de decisiones, y con eso un nuevo proceso de deslegitimación se inicia. ¿Por qué? Porque los conflictos que el Consejo debe intentar resolver ya no pueden ser tratados de manera convencional. Estados, armas, guerra, sanciones. Este ciclo, que parece simple hoy día, se convierte en una compleja red de decisiones que deben necesariamente incluir otros elementos: la protección de los derechos humanos, la protección de los civiles, un nuevo diseño de mandatos de mantenimiento de paz y la contención de conflictos en ámbitos geográficos determinados. Tenemos entonces procesos complejos que requieren soluciones complejas, que requieren a su vez una participación mayor de toda la comunidad internacional. Ya no son 5 miembros permanentes y 10 no permanentes que abordan un conflicto y adoptan resoluciones que disponen un cese de fuego, una operación de mantenimiento de la paz, custodiar una frontera o un grupo de observadores implementando trabajos de detección temprana. Es el mundo entero que reclama poder contribuir y participar de las decisiones. Todos somos víctimas o potenciales víctimas de estas nuevas amenazas. Es natural que querramos tener una opinión. El contexto actual, entonces, presenta desafíos operativos, logísticos, estratégicos y políticos que exceden lo imaginado en 1945, ampliamente. La necesidad de crear organizaciones regionales y subregionales que contengan en sus agendas paz y seguridad, que colaboren además con las Naciones Unidas, pone de manifiesto la imposibilidad del Consejo de disponer y resolver de manera autónoma. La necesidad de negociar visiones tradicionales geopolíticas pone de manifiesto la imposibilidad del Consejo de preservar un equilibrio de poderes que actúe con eficacia. El deseo de preservar el statu quo del Consejo pone de manifiesto su imposibilidad de evitar la parálisis frente a situaciones que comienzan a ser cuestionadas por todo el mundo, desde gobiernos a representantes de la sociedad civil. El ejemplo más claro es Siria. Los obstáculos que enfrenta el desarrollo de los países en situación de conflicto y el descenso jerárquico del desarrollo en la agenda internacional hace que se corra el riesgo de una securitización de la agenda de Naciones Unidas. Es decir, cada vez más da la impresión que para resolver un conflicto el Consejo necesita apropiarse de un número mayor de temas que no tenían nada que ver antiguamente con la paz y la seguridad internacional. Esto nos lleva a ver que temas como el agua, la comida, la cultura o el opuesto ingresan en la categoría de factores que también amenazan la paz y la seguridad internacional, razón por la cual el Consejo entonces tiene que tratarlos. Pero ¿de qué manera la comunidad internacional se puede abstraer de tomar decisiones sobre temas de desarrollo y cedérselos al Consejo de Seguridad? Este contexto internacional exige un involucramiento mayor de parte de la comunidad, pero el Consejo mantiene su misma estructura y sus mismos métodos de trabajo. Y no cambian ni lo uno ni lo otro. Esos procesos de deslegitimación del que hice mención hace un momento y en el párrafo anterior refieren exactamente a esto. Cómo un órgano creado para un contexto determinado sigue funcionando en un contexto tan diferente. La comunidad internacional tiene la misma percepción hoy que hace 72 años. Muchos de ustedes que nacieron tantos años después tienen esa percepción. Es imposible que la tengan. ¿Manejan la misma información? Tampoco. ¿Tienen las mismas expectativas? Claramente no. Aquí es donde podemos hacer una breve recapitulación de factores que hacen que el Consejo de Seguridad no pueda funcionar de manera plenamente efectiva en el contexto actual. El derecho de veto, el número reducido de miembros que no representan la realidad geográfica actual, ni en su relevancia global, ni en su nivel de contribución a la paz y seguridad, ni en su compromiso con esa causa. La falta de transparencia de los métodos de trabajo, la ausencia de voluntad de incorporar de manera sistemática el componente derechos humanos en toda operación de mantenimiento de la paz o en toda decisión que toma el Consejo. El déficit constante de acuerdo en materia de protección de civiles. La dificultad de asegurar mínimas condiciones en materia de asistencia humanitaria. La falta de coordinación para definir lo que es un operador de paz del siglo XXI, que esto responde directamente a cubrir la necesidad de prevenir, resolver o mitigar un conflicto. Ejemplos de estas deficiencias se ven en la reticencia a abstenerse del uso del veto en situaciones de riesgo, de genocidio o crímenes de lesa humanidad,
la falta de representatividad de un órgano de 15 miembros que representa casi 200 estados, la opacidad de las negociaciones de muchas de las resoluciones que se adoptan, la reticencia de confrontar las violaciones de derechos humanos con los textos que se negocian, en la imposibilidad de asegurar protección a civiles o simplemente acordar zonas o corredores humanitarios. La experiencia de países altamente involucrados en la paz y la seguridad internacionales no está debidamente aprovechada y es necesario tomarla en cuenta, pero la dinámica del Consejo de Seguridad no lo facilita. Esto incluye desde desarme a recolección de pruebas, a la incorporación e empoderamiento de la mujer en todos los niveles de acción. Desde la definición de terrorismo hasta la equidad de género, el accionar de la comunidad internacional se ve amenazado por una creciente violencia. Muchos de los conflictos que antiguamente se resolvían o moderaban por la vía de la negociación, hoy son escenarios de muerte. Armas químicas, biológicas, bacteriológicas, armas convencionales en manos de niños transformados en soldados y arriba de eso ensayos nucleares. Violaciones sistemáticas de derechos humanos que cubren desde detenciones a torturas en medio de conflictos armados de asimetría casi ridícula. El arco de medición del cambio del contexto internacional lo podemos ver en una figura ficticia de la Guerra Fría, como James Bond, que respondía al máximo impacto con el mínimo de violencia. Y se transformó varias décadas después en un Rambo, cuyo objetivo era desarrollar el máximo de violencia sin importar ni el impacto ni los daños colaterales. Una última reflexión sobre algo que se suma al contexto internacional y actual y que tendrá repercusión en los trabajos del Consejo de Seguridad son los temas financieros. Hay países que han anunciado grandes recortes en sus contribuciones financieras y esa reducción de recursos impactará directamente sobre todos los programas de Naciones Unidas, incluido el Consejo. Este nuevo contexto obligará al Consejo a repensar el despliegue global en materia de paz y seguridad, dado que con menos recursos habrá que atender al menos las mismas situaciones de conflicto en curso. El riesgo es que en general, cuando se reducen los presupuestos, el último rubro en adecuarse es el de las armas. Este es el contexto internacional actual. Ahora bien, no todo es malas noticias. La realidad indica que las actividades del Consejo reflejan la determinación y la voluntad de los que lo integran, aquellos que buscan defender sus intereses y aquellos que buscan promover una agenda colectiva positiva. Positiva significando buena para el individuo, su comunidad, su país, su región y su planeta. Esto incluye países que aportan una visión principista, con vocación pacifista y ánimo renovador, que intentan colocar al individuo nuevamente en el centro de todas las políticas y todas las decisiones. Uruguay es uno de ellos, que ha basado su presencia en el Consejo de Seguridad en la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y el imperio de la ley. En los detalles, el espectro de contribuciones de nuestro país va a ser objeto del próximo debate. Tengo a mi jefe, que es un gran experto además y que va a saber desagregar y detallar de manera muy clara la contribución que nosotros consideramos muy valiosa del Uruguay al Consejo de Seguridad. A título personal y como reflexión final, me gustaría decir que con excepción de las amenazas de naturaleza climática y las de origen cibernético, no creo personalmente que sean nuevas las que tornaron el contexto internacional en una red mucho más compleja. ¿Alguien puede decirnos que violar los derechos humanos es algo nuevo? ¿O que el terrorismo es nuevo? ¿O que la narrativa extremista es nueva? ¿O que el fundamentalismo ideológico o religioso es nuevo? Yo creo que lo que más cambió es el involucramiento del ser humano en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y en sus exigencias a sus gobernantes para que actúen frente a lo que consideran equivocado o malo. Eso quizás sea el desafío mayor que tenga el Consejo para preservar su legitimidad y su credibilidad. Fin. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra al señor embajador Cancela. Adelante, 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Veo acá amigos de muchos años, amigos más recientes.
estudiantes, exestudiantes, colegas, a todos, decirles que es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Permítame agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad, como se decía hoy en el panel anterior, de discutir sobre un tema que no está habitualmente en los medios de comunicación y en la discusión pública, y que sin embargo compartimos con los organizadores la visión de que es bien importante que conversemos sobre estas cosas. Yo, si ustedes me permiten, quisiera hacer una primera reflexión de contexto. Primero decir que me parece que está muy bien organizado este debate en torno a dos mesas, la que vimos anteriormente y esta. Porque efectivamente aquí estamos hablando de dos actores. Un actor que es el Consejo de Seguridad y otro actor que es Uruguay. Uruguay en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Creo que la distinción es importante para el análisis. En la mesa anterior se habló, se conversó sobre la realidad internacional actual y sobre este animal extraño que es el Consejo de Seguridad. Y digo animal extraño porque el Consejo de Seguridad es el cuerpo en el que por antonomasia coincide la realidad del poder más descarnado, en su expresión más fáctica, y el derecho internacional. Estas dos cosas, que en buena medida son contradictorias, convergen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y tal vez lo que mejor ejemplifica esto es el Instituto del Veto, que se mencionaba hoy. ¿Quieren ustedes alguna institución más contraria con el principio de la igualdad de los Estados? El principio básico del derecho internacional. Sin embargo, hay algunos Estados que son más iguales que otros, ¿no? Y justamente esto hace del Consejo de Seguridad un animal extraño y hace que presente peculiaridades, ¿verdad? El Consejo de Seguridad tuvo, el embajador Loebel en el panel anterior nos hizo una magnífica exposición de alguna manera de la evolución del Consejo a través de la historia. El Consejo tuvo en los años de la Guerra Fría muy poca actividad. Si uno mira el número de resoluciones aprobados por el Consejo en los años de la Guerra Fría, fueron muy pocos. Porque las realidades del poder real, y permítanme la redundancia, hacían que en realidad al Consejo se le diera poca participación en la decisión de los temas principales de la seguridad y la paz internacional. Luego vino un periodo frenético de aprobación de resoluciones al fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando parecía que avanzábamos hacia un nuevo orden internacional con una gobernanza mundial, entonces el Consejo comenzó a aprobar un numeroso grupo de resoluciones sobre variadísimos temas. Y luego, ya entrando al siglo XXI, el Consejo empezó como a perder este entusiasmo y a paralizarse en la discusión de algunos temas, ¿verdad? Este es el Consejo al cual ingresa Uruguay, al Consejo de esta última tercera fase. Y la candidatura de Uruguay al Consejo de Seguridad no es algo que haya surgido de la nada, que se le haya ocurrido a algunos dirigentes políticos, a algunos gobernantes. La candidatura del Consejo Uruguay es algo que está enraizado en la historia de la política exterior de Uruguay, en la tradición del país. Hoy, muy gentilmente, el embajador Loebel hacía mención a la frase de que el Uruguay es internacional o no es, cosa que creo profundamente. Y justamente ustedes piensen que este país, este pequeño país, fue el primero que en 1907 propuso el arbitraje obligatorio para la solución pacífica de los conflictos. Fue el primer país en aceptar en 1921 la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Un país que tuvo 2 jueces en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, el Uruguay tiene una larga tradición de estar volcado hacia los asuntos internacionales, hacia los asuntos multilaterales, e integró el Consejo de Seguridad en 1965-1966. Es decir,
que es natural que el Uruguay haya regresado, haya vuelto al Consejo de Seguridad. Para mi gusto, demasiado tiempo después, 50 años después. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Y Uruguay con qué espíritu ingresó al Consejo de Seguridad? Nosotros somos muy realistas, somos conscientes de las limitaciones que presenta un país como el Uruguay, de las ventajas que las tiene y de las limitaciones que también tiene. Entonces, nosotros no ingresamos al Consejo pretendiendo transformar el Consejo, hacer del Consejo un órgano nuevo, eficiente, que pudiera transformar la realidad internacional. Plantearse esto hubiera sido simplemente disparatado, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer una proyección realista desde las dimensiones y las posibilidades de un país como el Uruguay, de qué es lo que se podía plantear llevar a cabo en estos 2 años, solo 2 años, de membresía no permanente en el Consejo de Seguridad. Con una definición fundamental: el multilateralismo. El Uruguay es profundamente multilateralista. Es la única garantía que tenemos los países que no poseemos poder militar, poder político, ni poder económico para imponer a otros nuestras decisiones. Que solo poseemos el arma del derecho y de la autoridad moral que da la coherencia en la defensa de determinados principios. Entonces, el multilateralismo es la garantía que estos países tenemos para nuestra actuación en el orden internacional. Entonces, el Uruguay va a reafirmar siempre y va a defender siempre la vigencia del multilateralismo. Hemos sido y somos absolutamente consecuentes en esto. Me estoy yendo con el tiempo, entonces voy a hacer un recorrido rápido de algunas de las cosas que ha hecho el país a la luz de los objetivos que se ha planteado para su membresía del Consejo. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Ustedes saben, es la principal atribución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uruguay, desde su inicio en el Consejo, en enero del 2016, participó en la renovación del régimen de sanciones a Corea del Norte, ¿verdad?, en una resolución que fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad y que fue copatrocinada por más de 50 estados. Participó también en la resolución de levantamiento de sanciones a Irán como consecuencia del acuerdo entre este país y los 5+1. Y quiero, si ustedes me permiten, destacar especialmente, por su relevancia a nivel regional, la participación en el proceso de paz en Colombia. En enero del 2016, bajo presidencia uruguaya del Consejo, se aprobó la resolución 2261 que creó la misión política especial para el proceso de paz en Colombia. Una misión integrada por observadores no armados con el objetivo de monitorear y verificar la dejación de armas que implicaba el desarrollo y la aplicación del mecanismo tripartito, ¿verdad?, encargado de supervisar el cese del fuego y la cesación de hostilidades tras la firma del acuerdo de paz. Esto representa un hecho muy importante, que Uruguay está orgulloso de haber participado activamente y presidido este proceso, como digo, una resolución adoptada por unanimidad sin precedentes, porque realmente implica el fin del conflicto más largo en la región y uno de los más costosos también en vidas humanas y en términos económicos, al que finalmente pudimos encauzar y poner en un proceso de punto final. Esta resolución fue seguida el 3 y 5 de mayo de este año con una visita del Consejo de Seguridad a Colombia, presidida por Uruguay en su carácter de presidente del Consejo en mayo,
y por el Reino Unido en su carácter de lo que en la jerga se llama penholder, que es el país miembro del Consejo que normalmente tiene la tarea de redactar las resoluciones que se adoptan sobre un determinado tema. El Reino Unido es quien tiene esta responsabilidad en el caso del proceso de paz de Colombia. Luego, posteriormente, en este año, se aprobó una segunda resolución, la 2366, que estableció la segunda misión política especial en Colombia. Misión que resolución que tiene como objetivo la reincorporación de la FARC y del Ejército del Pueblo a la vida civil y el despliegue de las instituciones en la zona afectada por el conflicto, instituciones estatales e instituciones de la sociedad civil también. También en materia de paz y seguridad internacionales, Uruguay condujo en el mes de enero del 2016, presidió un debate sobre Medio Oriente, donde se reafirmó la posición tradicional del país en relación a este conflicto. También Uruguay tuvo una participación activa en materia de combate al terrorismo, a través de la colaboración de nuestro país con el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas para la elaboración de una estrategia, y también con la participación en la aprobación de varias resoluciones del Consejo. La 2309, que es amenazas a la paz y la seguridad internacional causados por actos terroristas en materia de seguridad de la aviación, fue copatrocinada por Uruguay y aprobada por unanimidad por el Consejo. El debate sobre cooperación judicial bajo presidencia de España, la resolución 2322 que insta a ratificar o adherirse a los instrumentos internacionales contra el terrorismo, y la resolución 2254 para contrarrestar los argumentos llevados a cabo por las organizaciones terroristas en sus tareas de reclutamiento. Y lo que ya es tradicional en la política exterior del Uruguay, su participación en las misiones de paz, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de la MINUSTA, la misión de paz en Haití, que en abril de este año se aprobó una resolución que extendió el mandato por 6 meses más, hasta octubre de este año, y a partir de allí crea una nueva misión, la MINUJUST o MINUJUST, que tiene, digamos, una configuración distinta a lo que fue la MINUSTA, ¿verdad? Básicamente vinculada a construcción de instituciones. Yo diría, hablábamos de amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, atribución principal del Consejo, y hablemos ahora de lo que tal vez haya sido y continúa siendo el factor fundamental de la participación de Uruguay en este Consejo, que han sido los derechos humanos y el derecho humanitario. Y esto a través de la continuación de una línea que Uruguay venía desarrollando antes de estar en el Consejo, desde bastante antes, y que es la protección de civiles. Cosa que el país trabajó fundamentalmente en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz, donde ustedes saben, Uruguay participa activamente, y en este marco es que impulsamos y desarrollamos los distintos elementos que tienen que ver con protección de civiles. Protección de civiles que, déjenme decirles, era un tema intratable en las Naciones Unidas antes del año 2008. Nosotros logramos por primera vez, a partir de esos años, que protección de civiles fuera incluido en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que posteriormente fuera aceptado como un tema natural en la agenda de la organización. Uruguay ha insistido en que todos los mandatos de misiones de paz tengan la protección de civiles como el primer punto de su mandato. Quiero decir de paso que lamentablemente en los últimos tiempos hemos ingresado en una fase de regresión en este sentido, y donde se cuestiona la protección de civiles como parte integrante de los mandatos, ¿verdad? Obviamente que una vez en el Consejo hicimos de esto uno de nuestros principales argumentos de trabajo. Así es que en enero del 2016 organizamos y presidimos un debate sobre protección de civiles en conflictos armados, donde básicamente
saludamos la iniciativa del entonces secretario general de Derechos Humanos primero, o primero Derechos Humanos, y destacamos la necesidad de la lucha contra la impunidad, señalamos el cumplimiento disímil en el terreno de los mandatos, ¿verdad? Y llamamos la atención sobre un elemento para nosotros fundamental, que es el establecimiento de mecanismos de alerta temprana. Es decir, nos parece que la prevención en esta materia es esencial y que Naciones Unidas tiene, a través de las misiones de paz, a través de otros mecanismos, elementos como para desarrollar mecanismos de alerta temprana que puedan ayudarnos a prevenir los distintos comportamientos que tienen lugar en el terreno y que hieren gravemente la protección de civiles. El 25 de mayo de este año, también bajo presidencia uruguaya, organizamos un segundo debate sobre protección de civiles en conflictos armados, centrado en la protección médica, al cumplirse el año de la adopción de la resolución 2286 que se señalaba hoy, donde pusimos el énfasis en la investigación y la responsabilidad o rendición de cuentas, ¿verdad? Hoy se señalaba claramente en la mesa anterior la importancia y el fundamento de estos temas. Yo por lo tanto me voy a permitir no volver sobre ello, dado que queda muy poquito tiempo. Pero creo que fue muy claro, y además señalamos la responsabilidad de las principales potencias en las graves violaciones a la protección de civiles. También hoy se decía que 4 de los 5 miembros permanentes estaban involucrados en los bombardeos a los hospitales. Como señaló el canciller en este debate al que yo hacía referencia antes, el 75% de las armas que se utilizan en estos conflictos son proporcionadas por las grandes potencias. Es decir que de los 4 debates que se organizaron bajo presidencia uruguaya del Consejo de Seguridad, 2 de ellos refirieron a protección de civiles. Y uno de ellos, en realidad un subítem de la agenda, que es Mujer, Paz y Seguridad, lo que va a hacer referencia luego, pero que también de alguna manera está incluido dentro del capítulo que hablábamos hoy de derechos humanos y derecho humanitario. Y déjenme mencionar especialmente la resolución 2286. Fue la primera resolución presentada por Uruguay en el Consejo de Seguridad y promovida en conjunto con Egipto, con España, con Japón y con Nueva Zelanda, y con una fuerte participación de la sociedad civil. Aquí quiero decir que en la presentación de esta resolución hubo una coordinación muy importante con organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas presentes aquí hoy con nosotros, una resolución que tuvo el copatrocinio de 85 países, que no son pocos, ¿verdad? Nos enfrentamos al problema hoy de la implementación, es decir, de cómo hacer realidad esto en el terreno. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Quiero decir acá que Uruguay, junto con el Reino Unido y con Suecia, presiden el Grupo Informal de Expertos 2242. En mayo de este año organizamos un debate sobre violencia sexual en conflictos, utilizada como táctica de guerra y terrorismo, señalando la necesidad de avances en materia de empoderamiento de la mujer, de recuperación y reintegración de víctimas y de rendición de cuentas y justicia. Y ya termino con el último punto, si ustedes me permiten, que es transparencia, ¿verdad? Y que se vincula a otro punto, que es los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Porque hoy al principio de mi intervención yo hablaba del Consejo. El Consejo tiene desafíos históricos, viejos, que vienen de hace mucho tiempo, y desafíos nuevos que se le han sumado ahora. Uno de los mayores desafíos es la reforma del Consejo de Seguridad. Hoy tenemos un Consejo de Seguridad cuyos miembros permanentes son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La membresía hoy parece reflejar poco la realidad internacional actual.
parece tener poco que ver con las realidades de poder internacionales actuales. Sin embargo, las Naciones Unidas encuentran serias dificultades para avanzar en la reforma del Consejo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos como Uruguay? Nos sentamos y nos cruzamos de brazos a esperar que estén dadas las condiciones para la reforma del Consejo de Seguridad, o empezamos a ver qué es lo que se puede hacer desde ahora, desde ya. Bueno, lo que se puede hacer desde ahora es trabajar a través de la reforma de los métodos de trabajo del Consejo. Por eso es que, unos años antes de ingresar, fundamos junto con otras 50 de países lo que se conoce por su sigla en inglés como ACT, ¿verdad? Y que da la idea de acción. Es un grupo que es Accountability, Coherence and Transparency, es decir, rendición de cuentas, coherencia y transparencia. Y en función de esta transparencia es que nosotros presentamos junto con el grupo ACT un código de conducta que pide básicamente a los estados que se abstengan de votar en contra de aquellas resoluciones que tengan que ver con derecho humanitario, ¿verdad? Básicamente resoluciones que tienen que ver con genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Hay una iniciativa también franco-mexicana en este sentido para la limitación del uso del veto cuando hablamos de resoluciones de este tipo, que también obviamente hemos acompañado, ¿verdad? Y termino con un ejemplo de transparencia en una resolución en la que Uruguay marcó una posición. La resolución sobre la renovación del mandato de la MINURSO, o Misión de Paz en el Sahara Occidental, ¿verdad? Uruguay votó en contra en el año 2016 de la renovación de este mandato. Uruguay votó en contra y, dicho sea de paso, estuvimos bastante solos. Nos acompañó Nueva Zelanda con una abstención. Pero ¿por qué votamos en contra? Porque estuviéramos en contra de la misión, no se trataba de esto. Por un argumento de transparencia, porque el proceso de elaboración y de discusión de la resolución no fue abierto a la participación de todos los miembros del Consejo, sino solamente de aquellos miembros permanentes y de aquellos miembros que tenían intereses específicos en esta resolución. Se presentó a los demás miembros, Uruguay entre ellos, el día anterior a la votación. ¿Sí? Es decir, no fuimos ni consultados ni tuvimos oportunidad de participar. Nos pareció que era importante señalar este hecho como una falta de transparencia que estaba decididamente en contra de lo que nosotros venimos buscando y propugnando para el Consejo desde hace mucho tiempo. Mandato que además repetía prácticamente en los mismos términos el mandato del año anterior, sin hacer referencia a que prácticamente todo el personal civil de la misión y también parte del personal militar había sido expulsado de la misión, de la MINURSO, ¿verdad? Del territorio de la misión. Con lo cual se quiebra un principio fundamental de las misiones de paz y se sienta un precedente muy grave desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Que por decisión unilateral de un Estado, bueno, se pueda poner término a una misión de la noche a la mañana. Nos pareció que era importante señalar esto y aún en soledad importante, como dije, votar en contra en este sentido, ¿verdad? Y esto no fue solo una declaración de principios, tuvo un efecto práctico. Nosotros logramos colocar este tema bajo un rubro de la agenda del Consejo que se llama Any Other Business, es decir, es una categoría residual que nos permite, ¿verdad?, volver sobre este tema. Y volvimos sobre este tema y tengo que decir con satisfacción que en abril de este año votamos a favor de la renovación del mandato de la MINURSO porque llegamos a una situación en la cual la misión fue vuelta a colocar bajo funcionalidad completa o funcionalidad total, ¿sí? Habiéndose de alguna manera reparado, restaurado la situación en el terreno. Yo no quiero atribuir esto al Uruguay, simplemente quiero decir que el Uruguay contribuyó, creo,
de manera importante a que esta situación se normalizara. Y bueno, muchas gracias y pido disculpas por abusar del tiempo. Por favor.